Laure para nada, yo pensaba que hay toda la facilidad con la prana. Con Laure vida total de información porque yo la alimentación a la hora yo visitan todo el tiempo. Para nangore la royi aspirare. A veces faltan de eso, miro los pescados. Por la familia, claro, un garo mijano, royi cacagüe. Pues tiempo por falta la visión cagüe irá uña. Un azúcar coya la hora de cola irá cagüe. Pira uña los pesca para consumo de para no vender solo para alimento. Upepengo pesa oroñotia kue upepe la ore abuelo kue oroñotia kue pakoba. Por Italia oroñotia kue pakoba upe umia vende. Pero pico la baja es no mala ya lo varo vaya, con hija de dice que está mi hija que yo colocado vaya. Dos gobiernos muy semejantes, expresión de procesos autoritarios, se encontraron unidos entonces por una meta común. Es uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo. Fundado que tem proyecto Guarani, con más en la setuaro y Esse traçado é do canal de desvio na margem esquerda. Permitir o desvio do rio para a construção da barragem no seu leito natural. Al primer momento no lo vi porque esa es la pero El proyecto consistía en construir la estación generadora más potente del mundo. A 26 de abril de 1973, entre o Brasil e o Paraguai, criou a entidade binacional Itaipu. Entonces ya que ahorita es efectivo, está en una 20. Pero la presa hidroeléctrica más potente del mundo requirió algunos sacrificios. Ahora aparte la equipo ya es superador, todo hoy corren ya con 3 días, ya ayer. Han rescatado unas 30.000 aves, mamíferos y reptiles, pero todos necesitan nuevos hogares. Y pela energía que ilumina as nossas vidas. Ajudar o homem a se desenvolver. Preservar a natureza. Si el plan de rescate no se completa antes de inundar el valle, morirán miles de animales. Se mandó a siempre plando para llorar. Entonces la orero con la historia la para nacota y orero yo que unia siempre dando para la ore corazón de la es capaz la upesa lleva lo igual. Memberi ningo pitala paranang. Mbak bebe ala kaagbu, tai pori gente ko ape. Solamente lo guaji kapela aroma potilo ko hanga. Tai tere arang ore ro sufria ko ape. Ko apa nanya punta. Camión pero ya pues gente. Pero camión de la ojo la ogueruja más indígena cuerape. Pesa animal o ya pa are pepe. Mamá mía está animal cubre el basumia huere coja. Ha o ya pura, mi camionero la o ya pa ojo pesa a puro pegua o la bueno la indígena cuerape.
ya baja coa, pero yo miseria, mano, va mi gente. Pero yo no me te pega tu pete y cuña cara ahí, hoy me y ya da cuando no aguantar la viaje, 8 días golpe o a comer no la cuña cara ahí. Ore poi pare iko ape orengo ondoroi kwai orenta ebe paroju. Ore ya pare iko ape la pende peiko hang mahe inte maha orengo ondoroi kwai ajeno pe paroju. A ver, 12 años, ¿ves? Ako, hace ya como 39 años más. Y la Itaipu, guaje, y na guapenden ba, anda y pependamos letana. Onda y porio, guaje, y me cuaco semba, y pependen ba, y pepende cojare co, y hay core. Inclusión da upese ya que. Taitere, un diputado, senador, que era y no la 40 baja. Oreco APC añeñando a que se me busca oreco más apeten 18 años a ocacua visoro ore tatu cure iguazu cuanga umia opa orejewi porque en ba ereje ore casi que como ingela brasilero ha oitu pa oreca agua haro oñe hundi la naturaleza. Y nosotros, cuando yo llegué a Arroyo Iguazú en el 77, ya empezaron a llegar los primeros desalojados. Los indígenas paranaenses que estuvieron en la orilla del río Paraná eran 36 comunidades. Algunos eran lugares más bien de cacería, de pesca. O sea, ellos ocuparon toda la orilla del río Paraná, desde Hernandarias, Ciudad del Este, que es ahora, hasta Alicacué, cerca de Salto del Guairá. Pero eso también se considera, según los derechos de los indígenas, como parte integrante de su tecojá y de su territorio. En fin, la Itaipú no cumplió tampoco la promesa de indemnizarlos debidamente, por ejemplo, con tierra. Lo que más me acuerdo que don Álvarez cobró 40.000 guaraníes, era un máximo, y algunos 2.000, 3.000, porque decían que su casa era un rancho, su chacra era muy chica, pero ellos era toda su vida, todo lo que poseían, y después empezar sin nada, sin ninguna comunidad, era muy terrible para ellos. Inclusive les amenazaban, algunos se resistían a salir, y los últimos fueron sacados a la fuerza militar. Ya hacia Hernandarias, hacia Tatiyupí, esa zona. Y perdieron ellos, porque ellos tenían muchas cosas, animales, vacunos, caballos. Me acuerdo que don Vicente, que estaba en Tatiyupí, perdió todos sus animales, se quedó quedaron ellos así como muy estresados y espiritualmente muy dañados. Ande para hoy, ya te desapé. No nieto cata pema. Nói mọi người quên không gậy ông mày mà có cả đây quay ra nó đủ cả thảo anh đủ xe mà chứ ở đây nhân bộ nhân này ở đây bây giờ mẹ mà quay nó đủ xe đủ pin đấy ở đây nó đủ cả tan để cô chơi được cái La mayoría de ellos se resistía a salir porque decían que
que como, por ejemplo, los Oporaíba, los chamanes, tenían graves problemas espirituales con eso, porque decían ellos que Ñanderubuzú no podía permitir semejante cosa, porque Dios le entregó, Ñanderubuzú le entregó el Paraná a los abaguaraní para que lo cuiden, y como ahora van a venir los blancos y van a represar y van a destrozar el río. Se abuelo cuera puta pa moite, se papatúa miau puta pa moite para na cota de la hice portura cuera. Ugupepa puta pa. Con hoy, có tiempo ya họ nhẹ cambia, mà con hay tiempo pe o vela. A veces actúa ahí, a veces actúa o un ba. Vì sao cả bữa năm ốp. Có cả bữa ở đây có ham mi ở nhà ốp bao đây cái gì. Mi ore mami la oye po vivía con la ubira anía ngaro poco ubirare. Hau casi que fuera o ya popesa. O habilitar la gente pela ubirante que ya po la ubira porque dai podían de ayudaban a la gente pe. Dai pori otro ñande ayudan solamente ñande ubira ya po la ñande platana y ha oye pero mai tu paite. Hikwaya kwa. Hako anga tu ya o mecaniza más de cuál. Ahora encomienda ahora utai, ahora potai. Ahora en indígena posiblemente ahora aguante interlaro y como que tal vez se vengo a pescar ahora en que do caro. A la ocasión la alimentación de pollo. Ambos, por supuesto, en la institución, la oñe me hará ahora la pena ya. Aún ahora ni no es ese. Primero y la y ya le, después y caerle. Un ya la ya que era la cosa. Le conozco a los abá paranaenses más fuertemente en la década de los 90. Cuando inicié el trabajo con los abá en general, Yucurú era de la LIPSA, ¿verdad? Que después pasó al IBR en la década de los 70. Fue declarada por IBR Colonia Nacional Indígena, donde fueron llevados los H. Luego ellos abandonaron esa zona y entonces quedó esa tierra donde fueron llevados un grupo grande, ¿verdad?, de los paranaenses. Esa tierra es del INDER, ¿verdad? Y con eso pudimos también atajar a varios supuestos propietarios, ¿verdad?, que han aparecido con título aparentemente reivindicando esas tierras, ¿verdad?, incluido lo último Jaegli. Él no pudo presentar su título para que el Ministerio de Obras Públicas pudiera abonar por esas tierras. Teníamos el cheque, pero esperamos hasta el último día, tanto el Ministerio de Obras Públicas como nosotros, y nunca se presentó el título. Por lo tanto, se volvió al juicio de usucapión que nosotros tenemos, o sea, la comunidad tiene, contra Jaegli, ¿verdad? Porque la comunidad tiene más de 30 años, o sea, por usucapión, por los tantos años de ocupación, legalmente le pertenece, o sea. La verdad que se añadiendo curi a Caragmime, pero no sé curi a Puerto Palma, Ribera del Paraná, a Pia Yucua. Hoy en día por lo menos Penato Picua por ahora ya de avanzar la tecnología. Ahora veis que a pesar de indígenas lleva ya no le más la guaresa ya, o ya actualizamos semana. Por ejemplo, estudiar la mitad, o mantener la mitad de escuela, o mantener colegio. Esa captura de se envolver como indígena, llevando ya
siendo que no hay problema acá, siendo que no hay problema más o menos la roña sustentación la peor en baete ya eso vaya. Porque antiguamente ya es ahora no hay que tener más, a ver es no hay que tener porque hoy en bajo y lo de acá, la heredia, ya sea de o fruta, moja, después falta ahora, nunca no llevo el limón nada más, porque hoy acá voy en bajo, pero de hoy en día va el lógico. Entonces llevo directamente a lo cortamente pesa porque no hay por ahí va el lógico. Así que recuperar yo de peñón en batea porque después vengo una hectárea de cada uno y andar y que estás la petén 10 hectáreas mecanizadas y como en un día eso. Quiere decir que entonces la petén 500 hectáreas en las años más que tal. La ubica vengo recoger la oxígeno donde hay con esa, por ejemplo, con contaminado 20 más. Ahora el cobre eran 100 años, a lo mejor que tú tiene 30 años, por causa que tóxico allá, ahora avanzada ya. Tumba el olla, pues también me toman de agua que no le mover para la jota ya. Y que estamos o ya pueden lucha, y que estamos a ver si cuando recuperar más o menos así que a 20 a 30% la terreno perdido yo. Recuerdo poniendo con por ejemplo dejo aprender la afectada del embalse y no recorre con la recuperación del terreno movete. A operar el obrero era siempre la oreño que está porque la y pues que todo me mi ahora apoyo porque el ahora me gaía por un lado ya porque ahora mosen la hora recoger recopona hay no hay que te dejamos ver más ver en ver pero lamentablemente es que ni enriquece ahora pues está empobrecido. Cuando ahora vio yepe apa ahora wuja o yepe hasta tiempo no ella que ahora vela y castupa cuando tú peño monguetana peñe ena pipotano y wuja hoy pe hasta un bare no ponando ya que ahora es igual anda y castui picola o me enjeunte si ahora en bae voy en copia da en combae ajeno pea Oren con la romanda, oren con la yapa cuepe. Pero no se jamás no me ella que más que tal parte hoy pende cojana a caramimpe o sea yo quiero gente maure. Ahora en gore está pues y no pensé ya no sente maure. Por ejemplo, los yerurei plata de maquero jontem, o esque. Los yequai monge polla rana uhei. Hakuan go yekwa mamba hasi como yerurei que. O me embau mi plata behiquai ha o moimba estancia ante mai quai pepe. Ora indígena anda eiro corei viroi cocoape. Ni la ari orenda iro kowidei se ahendu mi misma va hoy la mai tema mi gobierno fuera y ore avalaro roku para hija dro vale hamba ebe pero oren ba hoy ko ven con la ya poco da hay brasilero penipeme. La misma invasión brasileña en la zona del Alto Paraná y de Canindeyú son los que ahora son prácticamente los dueños de las comunidades porque son los que arriendan la tierra. Los paranaenses están diseminados por todo Alto Paraná, Canindeyú. Estos días me impresionó mucho porque encontré hacia la zona de Uirarobaná, allá hacia Cuetubú,
donde está el problema con los H, encontré paranaenses. O sea que ellos van buscando también un espacio por donde poder vivir con la esperanza de que algún día Itaipú les devuelva lo que les ha robado, que es su territorio, sus 36 comunidades. Apa kuma mau ini kak? Ko apa ngolah kota kura ikut. Kau roji kumba teko kau tero raka. Tengo estero te. Arriba tengo rio pikiribi. Oja estero. Wanyao. Teko la wanyao raka. Kau kau sana pa ina kau herawa sei. Te. Ascotas fuera poña. Mas não vamos mesmo. Después, 10 minutos hacer una cuenta de imágenes y vamos. No, porque nosotros sin permiso y nosotros le autorizamos, nosotros vamos a nosotros nos va a costar, ¿verdad? Ahora mismo ahora más que Por permitirle. Permiso lo de pa. Ahí estamos. Ya no hay más permiso, permiso ko ore no bueno está ore mba eren claro je ore importante ya ko mba ama pela je reta na katiro ore je ore nyanderu suben ba permiso remba ha emante katume ore ave permiso ha ko dai pukura kumba permiso lo meta ore ha kurando kwai mba la ore mbak Isabelaro ma pelaro hota ko agiro Roger ure permiso re esperando Jerurea que tu permiso aquí a mamá que y tal parte en el lugar a PPP o pata en temore Ako anga ore no ore potaje ore wihan pesa I ore la ro lusang ore wire ba eko ore la ore chaitreita ore ba da ingom ba ya geno ba se ko ha kura u ta haisa oinda ha ya espera imba epe vean ko la ore ba hino La asociación Alto Paracán de Yungo o sea que 94 pues ya bueno como fue como un bareteo teco guaraní, alguna recuperación de tierra, regularización de tierra. A Pepe pensaba que de los afectados de Itaipú, pero yo pensaba otra forma. Hoy puedo una asociación solamente de los pueblos afectados. Entonces vamos a seguir con la asociación Paraná en Beir. Entonces los pedidos es más saber con la reportada devolver, o sea, reparar es 50.000 y tal, porque de Hernandaria hasta Salto de Guaraja es la tecoja guaraní. El papel pedido, primeramente yo llevé a los misioneros para poder vender. Me apoyo, En ese momento estaban convenios internacionales, ¿verdad?, que aseguraba
digamos, el no trasladar a grupos indígenas sin su consentimiento, que estaba vigente totalmente, ¿verdad? Que no hubo consulta, ¿verdad? Se atropelló, se violó leyes favorables, digamos, a la autonomía de los pueblos indígenas. Por ejemplo, carta de 22 de noviembre de 81, el presidente firma doctor Enzo Bernardi, que es director general adjunto, y director jurídico es Antonio Colman Rodríguez. Dicen que ellos cumplen y respetan las leyes de la República, así literalmente. Y dice que todo fue hecho como corresponde según la ley. Pero estos señores no miran que, por ejemplo, ya existía ley 63/68, donde claramente dice que sin consentimiento de las comunidades no se puede sacarle de su lugar. Más todavía, ya aquella época cuando esta carta fue firmada, porque justamente estaba mirando incluso, ya existía la ley 904. Y no podrían decir que no saben de la ley, porque la ley 904 se discutió mucho a nivel nacional, salió por la prensa, todo esto. Igual se ignoraba esta ley. La 904 que decía claramente, cuando en los casos previstos en artículos anteriores es imprescindible el traslado de una o de más comunidades indígenas, serán proporcionadas tierras aptas y por lo menos de igual calidad a las que ocupan, y serán convenientemente indemnizados por los daños y perjuicios que surgieran a consecuencia del desplazamiento y por el valor de las mejoras. No se hizo. El proceso, digamos, de violación a los derechos propios, territoriales, culturales, económicos, que hace la Itaipú, ¿verdad?, contra estos pueblos es gravísimo. Por eso yo muchas veces estoy diciendo que un día, si realmente se organizan, pueden acusar a Itaipú de genocidio. Aquí nadie le mató a nadie así con los fusiles, pero sí otro sentido. Culturalmente fueron prácticamente aniquilados. Que se ve Itaipú ya esa parte. La Icatuá ya esa parte. A la Itaipú más capacidad del mundo, orero, es usted ahí porque cuando vengo la indígena están en mayo y cuá. Un monte cuá la pure guá a opona mí. Están en mayo ya orero y cuá que la Itaipú y Catúa la olla ponen 10 la orero y bota. Orendo de que puerto de salud va a estar ni enfermero ni pujaba y cuando oreco. Ahora la Itaipú guarea un emoción, Itaipú un emoción. Ya pues orero gago, pero gaja. Están en cuál que tú me hago orero. Hasta ahora todavía ellos no encuentran un lugar donde decir este es mi tecojá, ¿verdad? Porque siempre están en un tecojá ajeno. Son los Enda Uva, los que no tienen lugar en ni una parte.